Muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre fasciola hepática, mi compañera Nicole Garcés y quien les habla, Angélica Salas. En cuanto a sus generalidades, la fasciolasis, también llamada distomastosis hepática, es una zoonosis común en animales herbívoros, menos frecuente como enfermedad humana, aunque se han llegado a reportar algunos casos, y es producida por dos parásitos diferentes, como lo es la fasciola gigántica y la fasciola hepática, aunque hoy nos vamos a centrar en fasciola hepática. La presencia de fasciolasis va a afectar de manera económica lo que es la producción de carne, leche y lana, ya que esta es una enfermedad parasitaria más común en el ganado bovino. Genera un impacto económico en los ganaderos, pues debido a que afecta los canales de producción y a la disminución de esta producción. También infecta una gama extensa de mamíferos como lo son los perros, los gatos, los cerdos y los caballos. Dentro de su taxonomía se encuentra el reino Animalia, el filo Platelmintes, el subfilo Rhytophora, en la superclase Neodermata, en la clase Tremátoda, en la subclase Digenea, en el orden Echinostomida, en la familia Fasciolidae, en el género Fasciola y especie hepática. Bueno, en cuanto a su epidemiología, la fasciola hepática es un parásito común en animales herbívoros, causante de enormes pérdidas ganaderas, tanto a nivel nacional como internacional. No es común en humanos, aunque se han llegado a reportar algunos casos en diferentes países e incluso se han llegado a reportar pequeñas epidemias. Cuando hay fasciolasis humana, pues el médico la va a sospechar debido a que pues debe presentar una parasitosis y pues que esta también debe efectuar una buena historia epidemiológica. En cuanto a su distribución geográfica, es universal. Se ha encontrado en más de 60 países y afectados como 4 millones de personas. En Latinoamérica se ha encontrado en Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Cuba. Y en Colombia hemos encontrado a su huésped intermediario, que es la Limnaea bogotanensis. Bueno, en cuanto a su morfología, la fasciola hepática es un parásito aplanado en forma de hoja, de apariencia carnosa y color café, con su extremo anterior en forma de cono, como podemos ver en esta imagen. Mide aproximadamente 2,3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, presenta dos ventosas, una oral y una ventral. Son hermafroditas y sus órganos van a estar ramificados y su aparato digestivo consiste en faringe, esófago e intestino. Aquí podemos ver el tamaño y podemos, pues, se alcanza a resaltar un poco de sus órganos, aunque ya ahorita se los voy a mostrar un poco más de cerca. En cuanto a sus huevos, estos son ovalados, tienen un opérculo en el extremo, miden 150 micras y su color café pues es debido a la pigmentación biliar. Bueno, aquí vamos a encontrar lo que es la ventosa oral y la ventosa ventral, que esta les va a servir para el agarre o succión. Encontramos los dos higos del intestino que se están ramificando. Encontramos la faringe, los testículos ramificados, los folículos vitelinos, la glándula de Mehlich. Esta la encontramos acá. Esta lo que va a hacer es ayudar a la producción del huevo, el ovario dendrítico, el oviducto, que estas van a ser las mismas trompas de falopio, lo que va a hacer es unir el útero con el ovario. Encontramos el útero y encontramos el ootipo, que es una pequeña cámara que se encuentra en el órgano femenino de los platelmintes. Bueno, acá le presentamos el ciclo de vida de la CDC, que pues inicia con los huevos anembrionados, que pues se secretan desde las heces, se eliminan a través de las heces. Estos, en presencia de agua, se van a volver embrionados, que luego se van a liberar mirácidos como tal. Estos mirácidos van a invadir a los caracoles y los caracoles son el huésped intermediario de este parásito. Dentro del caracol van a pasar varios estadios. El primer estadio es el esporoquiste, luego se convierte a redia y por último se vuelve cercaria. Siendo cercaria se va a eliminar por el caracol. Ya cuando está fuera, esta cercaria se va a enquistar y se va a convertir en metacercaria. Y acá es cuando se encuentra ya en las plantas acuáticas como tal, en especial en berros.
Estas plantas van a ser consumidas ya sean por animales o por humanos. Eh, ya cuando se consume por el proceso de digestión y el ácido clorhídrico y todo eso, pues la metacercaria se va a desenquistar en el duodeno. A partir de ahí va a atravesar la pared intestinal, luego la cavidad peritoneal y llega al parénquima hepático. Ya estando en el parénquima hepático, pues va a ingresar a los conductos biliares, donde se va a desarrollar y va a alcanzar la adultez. Y ahí se va repitiendo el ciclo. Bien, acá tenemos un ciclo de vida tomado de un artículo explicando mejor la patogenicidad de la fasciola hepática dentro de un huésped mamífero. Vamos a iniciar diciendo que la metacercaria, la fasciola hepática, se activa mediante una serie de estímulos a medida que pasa por el sistema digestivo. Estos estímulos pueden ser CO2, sales biliares, temperatura, condiciones reductoras o pH. Las metacercarias se van a desenquistar en el intestino delgado liberando NEC que se adhieren a la pared intestinal a través de los glucanos superficiales. Además de ello, van a penetrar a través del epitelio intestinal con ayuda de catepsinas peptidasas secretadas por el mismo parásito. Una vez en la cavidad abdominal, y pues obviamente durante todo su ciclo de vida, la fasciola hepática va a expresar una plétora de factores de virulencia que le permiten al parásito evadir y modular la respuesta inmunitaria del huésped. Muchos de estos factores dificultan la activación de las células inmunitarias. Estos factores pueden ser FABP, pueden ser vesículas extracelulares, catepsinas, proteínas de unión ácidos grasos, entre otros. Estos limitan la capacidad para responder a estímulos inflamatorios y la subsiguiente capacidad para promover TH1, que son específicos del antígeno, y TH17, que prácticamente es la respuesta que se requiere para eliminar eficazmente la infección. Por el contrario, las proteínas secretadas, ¿qué proteínas? Está la peroxiredoxina o glicoproteínas del parásito, más los glicoconjugados en la superficie tegumentaria del parásito, reclutan y modulan activamente las células dendríticas y los macrófagos M2. Estos favorecen la inducción de respuesta inmunitaria TH2 reguladoras, creando un entorno inmunológico que favorece la supervivencia del parásito. Durante un periodo de días, los NEC migran a través de la cavidad abdominal hacia el hígado, donde comienzan a hacer un túnel a través del tejido conectivo del parénquima, que pues esto lo facilita la catepsina peptidasa secretada por parásitos, ya antes mencionada. Estas son capaces de degradar la matriz extracelular del hígado. El extenso daño tisular causado por la migración a través del hígado inicia una respuesta de cicatrización de heridas caracterizada por la afluencia de células inmunitarias y la subsiguiente inducción de fibrosis para reparar el daño. Los tremátodos llegan a los conductos biliares del huésped del mamífero aproximadamente 12 semanas después de la infección. La sangre es una fuente vital de nutrientes para los parásitos maduros en los conductos biliares y expresan varias proteínas relacionadas con la lisis de los glóbulos rojos, la digestión y el metabolismo de la hemoglobina. Estas proteínas son las capocinas, catepsinas y aminopeptidasas. Y en el décimo paso tenemos que la fasciola va a producir miles de huevos que se arrojan a través de las heces del huésped, que después van a infectar al caracol, que es el huésped intermediario, y así continuar su ciclo de vida. Vamos a presentar un video en el cual pues se va a encontrar el ciclo de vida para que sea un poco más fácil de imaginarlo.
En este video va a mostrar pues la microscopía de la última generación de las diferentes etapas de desarrollo del ciclo de vida de este parásito. También incluidas las etapas larvarias, la infección por los moluscos y la eclosión de los tremátodos juveniles que cruzan el intestino de las ovejas o el ganado y migran hacia el hígado. También se van a encontrar tremátodos adultos viviendo en el conducto biliar, simulando etapas que no se han podido observar. Y también este video va a mostrar un enorme potencial biológico de la fasciola hepática, ya pues a lo que se enfrentan los ganaderos, pues para poder controlar su propagación y su gravedad. Bueno, en cuanto a su patogenia, la patogenia se puede dividir en tres etapas de acuerdo a la localización del parásito. La primera etapa o etapa aguda va a corresponder a la invasión y lesiones en el intestino, peritoneo e hígado. También se va a encontrar inflamación y pequeños abscesos con eosinófilos. La segunda etapa o etapa latente es la llegada y el crecimiento del parásito al hígado. Esto puede durar de meses a años. Clínicamente pasa por desapercibida ya que en esta etapa se está generando la obstrucción y la fibrosis y tiene una elevación de eosinofilia circundante. Y la tercera etapa o etapa crónica es el establecimiento del parásito en los conductos biliares intrahepáticos. Va a presentar inflamación, abscesos, hiperplasia celular, hepatomegalia y fibrosis. Como podemos ver en esta imagen, todas estas imágenes son hígados de animales. En esta primera imagen, en la flecha blanca, nos está indicando un foco necrótico y las flechas negras nos están indicando la presencia del parásito en su fase adulta. Aquí podemos ver al parásito en los conductos biliares y aquí podemos encontrar una hiperplasia de los conductos biliares. Bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, eh, estas pues se deben sospechar una enfermedad en pacientes que vivan en regiones ganaderas, que presenten síntomas recurrentes de ictericia o inosofilia y que tengan un historial de consumo de plantas acuáticas o plantas crudas o el consumo de agua no pasteurizada. La sintomatología va a iniciar con su fase aguda. Se va a presentar síntoma febril, hepatomegalia dolorosa, elevación de eosinófilos, vómitos, mialgias, urticaria e ictericia, que esta pues, llega a ser ocasional. En su fase latente, como dije anteriormente, esta puede ser asintomática, pues mientras los parásitos migran a los conductos biliares, y en su fase crónica va a presentar dolor hepático acentuado, cólico biliar parecido al de la colicistitis, ictericia obstructiva, eosinofilia de intensidad variable y en casos muy severos se presenta pérdida de peso, fiebre persistente, reacciones alérgicas, ictericia por obstrucción y anorexia. Eh, en algunos casos los pacientes llegan a consultar por cuadros clínicos de obstrucción biliar, abscesos, los cuales llevan a que se requiera una intervención quirúrgica. La localización del parásito normalmente es en el hígado. Este llega por vía sanguínea o por migración, pues a través de tejidos blandos. Pero también puede llegar a otros tejidos y esto se le va a llamar una fasciolasis ectópica y puede llegar a tejidos como el tejido subcutáneo de la pared abdominal, a pulmones, a cerebro, a músculo y a sistema urinario. Bueno, para el diagnóstico de la fascioliasis, pues tenemos diferentes tipos de pruebas como tal. Tenemos coprológicos, serológicos, moleculares, entre otros. En los coprológicos podemos tener el recuento de huevos fecales y ELISA de campo antígeno. En el recuento lo que buscamos es prácticamente huevos en heces. Y ELISA del coproantígeno es prácticamente buscar el antígeno de esta fasciola hepática en heces también. El serológico ya tenemos dos, que es el flujo lateral y la ELISA, los dos buscando el antígeno de este parásito, ya sea en suero o ya sea en leche. Y el molecular ya tenemos la PCR y el LAMP. Entre otros, el principal es el TAC. En cuanto al tratamiento, tenemos tres medicamentos. El triclavindazol es más usado en animales, pero en algunos países también se utiliza en humanos.
En estos países se encuentran como Faxinet o Egaten. El Bitionol, que se ha visto que tiene una gran mejoría en las personas que cursan esta fascioliasis, que las dosis en sí es de 30 a 50 miligramos sobre kilogramo, dividida en 3 dosis por días alternos de 10 a 15 días. Y la nitazoxanida, que en Perú se realizó un estudio en comparación con un placebo, esta tuvo un 40% de curación en niños, perdón, y un 60% en adultos con una muy buena tolerancia. Y en cuanto a la prevención, pues prácticamente se basa en no consumir las plantas acuáticas crudas, donde pues se sepa, y bueno, donde no también, que pues habitan estos caracoles. Y el control pues prácticamente es llevar la eliminación de estos caracoles también. Bien, este es el caso clínico, una fascioliasis hepática, un nuevo caso de la infancia. Acá presentan un varón de 4 años que ingresó para ser intervenido por una hernia inguinal, y al realizar la analítica ordinaria pues se detecta una hiperosinofilia y reactantes de fase aguda elevados, por lo que pues se propone posponer la intervención. En cuanto a los antecedentes familiares, pues familiares y personales, se destaca que pues vive en un medio rural, que convive de vez en cuando con gatos y perros, y que además consume alimentos de una huerta familiar que es regada por una charca cercana. Se le realizaron varios estudios, hemogramas, una ecografía, un TAC. En la ecografía abdominal mostró una adenopatía en el hilo hepático y una escasa cantidad de líquido libre intraperitoneal, sin ningún otro hallazgo de interés. Y en el TAC se observó una hepatomegalia. Además, se presentan unas áreas nodulares hipodensas de diferentes tamaños y de contornos irregulares. Estas tienen una localización central y una localización periférica. Se encuentran dos. Con todos los estudios realizados, pues se diagnostica que el niño está en la fase aguda de dicha parasitosis. En este artículo también nos menciona que en la actualidad no hay un consenso acerca del tratamiento de elección de la fascioliasis. Sin embargo, pues los más prescritos en las últimas décadas es el Bitionol, que ya lo mencioné antes, y el triclavendazol. Y se concluye que ante una eosinofilia marcada se debe tener presente, aunque sea poco frecuente, la posibilidad de parasitación por fasciola, sobre todo en áreas de alta prevalencia o ante el hallazgo de algún dato epidemiológico sugestivo.